Una buena pregunta que me gusta cuestionarme frecuentemente es ¿qué tan fuerte es el ejército de Rimuru? Los subordinados que se encuentran directamente bajo su mando. Ellos han tenido una evolución de poder a medida que su jefe avanza a través de su historia. Antes de ser un rey demonio, después de ser un rey demonio, luego de ser aceptado en el octagrama, después de empezar a llevar una buena relación durante la guerra contra el imperio. Y me gustaría contarte qué tan fuerte eran los subordinados de Rimuru para el momento en el que los primordiales fueron traídos a la Tierra, el momento en el que estalló la guerra y el Imperio del Oriente trató de conquistar el mundo. Historia que he estado contando en el canal. Aquí arriba te dejo la lista de reproducción por si quieres conocerla desde el principio. Así que te interesa, por favor acompáñame. Pues anteriormente habíamos quedado en la operación de fingir perder. Los imperiales trataban de asaltar la nación armada de Duargon. Habían enviado su ejército de asedio para este trabajo. Las legiones de tanques y dirigibles, los cuales se encargarían de destruir esta nación y dejarla en llamas hasta los cimientos. Por supuesto, Rimuru no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus aliados eran masacrados, por eso envió refuerzos. La Legión Verde, de más de 12.000 unidades, y su líder y comandante supremo, Gobuta, además de 2 primordiales por si acaso. Y como refuerzo para confrontar a las aeronaves, se llevó al grupo de dragoniantes de los hombres dragón encabezados por Gabiru, con un total de más de 300 efectivos. Anteriormente me había quedado cuando se desenvuelve la batalla, cuando el caos empieza a asaltar todo el lugar y el ejército de Rimuru empieza a optar por una estrategia de guerrilla, aprovechando su amplia movilidad. Se acercan rápidamente a los tanques enemigos y después, utilizando ciertos artefactos y armas que Vesta había desarrollado, piedras explosivas cargadas con el poder de Ifrit, el espíritu de fuego, los arrojaban a las bocas de los cañones para hacerlos explotar desde adentro, y después, luego de cumplir su objetivo, retroceden lo más rápido posible, pues su enemigo no tiene escrúpulos y con tal de derrotar a estos jinetes estaría dispuesto a bombardear y destruir a sus propias fuerzas, y eso es lo que estaban haciendo. El ejército en tierra la tenía bastante difícil, tenía que siempre moverse dentro de la batalla o saldrían volando en 1000 pedazos. Por otro lado, Gabiru junto a su ejército de hombres dragón estaba surcando los cielos para confrontar a los dirigibles que tenían la misión de apoyar a las tropas en tierra. Estos tenían aproximadamente 100 unidades y eran del tamaño de un avión comercial, increíblemente grandes e inmensos. Tenían escudos mágicos, los cuales repelían los conjuros y servían como barreras mágicas que también, como cereza en el pastel, desviaban los ataques físicos. Una batalla bastante complicada, pero aún así, el ejército de Rimuru simplemente estaba fingiendo tener problemas. Algunos ataques de los imperiales tenían un amplio rango de destrucción y de vez en cuando, uno que otro miembro del ejército de Tempesto se veía envuelto en el poder explosivo. De hecho, Rimuru, cuando vio de que empezaron a haber bajas en sus escuadrones, empezó a sentir miedo y duda. Él se encontraba en lo más profundo de la capital, en el salón de mando, divisando todos los combates desde un lugar seguro. Pero cuando empezó a ver que muchos de sus conocidos empezaban a ser lastimados y otros fallecían, empezó a perder la cabeza y casi sale de ese lugar para ayudarlos de forma inmediata. No obstante, fue detenido por todos sus seguidores, diciéndole de que el trabajo de él será dirigir y la de sus colaboradores, la de sus seguidores, será luchar. Así que confíe en ellos. Rimuru se sienta un momento, empieza a meditarlo. Pero no quería que la cosa siguiera de esta forma, quería de que sus amigos volvieran vivos a casa. Por eso les dio unas palabras. Muchachos, no tienen que retenerse, liberen todo su poder, muéstrenme de lo que son capaces y así vuelvan vivos a casa. Después de escuchar esta orden, los monstruos que estaban luchando por un instante quedan en blanco y el plan que tenían en su mente decidieron botarlo por la ventana, abandonarlo. Supuestamente ellos iban a fingir perder mientras el otro ejército de los números verdes se acercaría por detrás y cortaría la línea de suministros del primer batallón de combate. Y luego, solo en ese momento, los atacarían con todo.
pero ya habían recibido la directriz de su jefe, de la persona que tanto querían y admiraban. Simplemente no podían seguir conteniéndose en la batalla mientras él estaba preocupado por sus chicos. Por eso, todos decidieron mostrar su verdadero poder. Los monstruos, por lo general, para vivir en un entorno en donde también comparten con humanos, deben suprimir sus magículas en lo máximo posible. De lo contrario, envenenarían a los humanos a su alrededor, y eso no son los deseos de su dueño, no es dueño, de su ídolo, de la persona a quien admiran. Creo que la mejor palabra para describir sus sentimientos sería la de su señor. Y aquí empezaría el verdadero combate, la verdadera manera de demostrar la fuerza de los efectivos del ejército. Gobuta, el general de los números verdes, sería el primero en dar la iniciativa del verdadero poder. Mientras los Goblin Riders, los jinetes Goblin, empezaban a fusionarse con sus monturas para crear una especie de híbrido centauro, pero en lugar de caballo sería un lobo, Gobuta hizo una fusión semi-perfecta con Ranga. Sus almas empezaron a sincronizarse y el lobo se convirtió en una armadura, Gobuta en su piloto, y así un monstruo de más de 3 metros con la forma de Ranga pero bípedo, similar a un hombre lobo, se desencadenó en el campo de batalla. Aunque por un momento los soldados imperiales pensaban de que simplemente era una pequeña evolución y su poder no iba a incrementarse mucho, Gobuta, en solo cuestiones de un parpadeo, desapareció del punto en donde estaba, y en menos de lo que los soldados abrían nuevamente sus ojos, él ya se encontraba en la retaguardia enemiga, con sus garras repletas de sangre y relámpagos negros. Y después, como si los cuerpos de los soldados recordaran que existieran, empezaron a ser descuartizados, volaron en 1000 pedazos. Las placas de armadura de los carrotanques se agrietaron de una forma muy llamativa, y después, cuando las armas, las ametralladoras, apuntaron sobre este monstruo en el campo de batalla, ninguna bala fue capaz de darle, pues él, moviéndose de una forma tan precisa, pareciendo como si fuera electricidad, empezó a danzar por todo el campo de batalla. Los tanques eran destruidos uno a uno mientras explotaban. Las ametralladoras también. Este muchacho se estaba marcando solo contra el ejército de tierra. No había nada que lo parara, no había técnica, no había conjuro. Él simplemente era una tormenta de electricidad oscura, un rayo negro que golpeaba el ejército y masacraba las vidas, destruía los objetos y sembraba el terror en los comandantes que lo miraban. No obstante, había algo que tranquilizaba a los mismos imperiales, y es que un impulso tan fuerte de poder no podría durar toda la vida. Seguramente llegará el momento en el que se acabe su impulso, y después quedaría vulnerable ante las armas de nuestro ejército. Esa era su idea. Entonces, lo único que tenían era que resistir. Enviarían a la legión de híbridos para confrontar a Gobuta, y con sus habilidades de seguimientos y procesamientos podrían confrontarlo mejor que las tropas y los tanques lentos de a pie. Por otro lado, los Goblin Riders, aunque inferiores en velocidad y en poder destructivo a su jefe, también estaban presentando excelentes resultados. Las armas mágicas no eran capaces de golpearlos, pues su agilidad les permitía esquivar balas en pleno vuelo, o moviendo simplemente su cuerpo para esquivarlas, o también desviándolas con sus armas. Eran expertos combatientes entrenados por Hakuro. Esta pequeña legión de 100 guerreros estaba asediando al primer contingente de 2000 efectivos. Por otro lado, desviándonos un poco de esta batalla, vámonos a los cielos, en donde Gabiru estaba confrontando a las aeronaves, a estos dirigibles de guerra que controlaban el cielo. Si los dejaban libres a sus anchas, ofrecerían apoyo aéreo a sus tropas, y Gobuta, a pesar de su increíble poder, ni siquiera sería capaz de sobrevivir a un bombardeo en área que estos sujetos podrían liberar. Por eso, su misión era detenerlos y, en lo posible, destruirlos. Pero después de haber escuchado la orden de Rimuru, todos liberan su verdadero potencial y utilizan la habilidad Forma,
de dragón. Esta especie, estos dragoniantes, podían utilizar una habilidad que, a cambio de su raciocinio y cordura, obtendrían una gran capacidad de poder mágico y físico. Pero gracias a los entrenamientos constantes que Rimuru les había ofrecido junto a los mejores maestros en Tempesto, esta unidad había logrado dominar el estado de forma dracónica aún conservando sus pensamientos. Y esto fue lo que activaron. Durante 10 minutos se convertirían en criaturas tan cercanas, igual o incluso superiores a los dragones. Pero había alguien cuya metamorfosis era diferente, pues esta no tenía rival o comparación: Gabiru. Al activar su forma dracónica, hizo que los sensores de todos los imperiales empezaran a sonar alertando de la llegada de un rey demonio. Por lo general, estos encienden una especie de aviso cuando sienten a monstruos o criaturas de nivel A o superior, y de por sí ya estaba sonando con el ejército de los dragoniutos. Pero ahora la señal era diferente, y esta era particularmente más fuerte sobre su líder, pues la fuerza que éste se excomunaba era 10 veces superior a la que ya estaba reportada. La cantidad de magículas sobre este dragón volador ya no tenía par. De hecho, fácilmente podría ser clasificado como un rey demonio de tipo desastre. Tal era la fuerza y el poder mágico que exudaba el cuerpo de Gabiru, que incluso los comandantes de la flota por un momento consideraron de que este era el dragón de la tormenta Veldura, quien había entrado a luchar en primera línea contra el ejército imperial. Aunque según los rumores, el dragón de la tormenta original tendría mucho más poder, también se había informado que este se encontraba debilitado después de su despertar. Por eso no sería extraño que la persona que tuvieran delante, este dragón, fuera su enemigo tan pero tan temido. Estos temores empezaron a clavarse aún más en sus corazones cuando Gabiru hizo su primer movimiento. Tomando su lanza, empezó a cargar poder mágico en la punta del tridente y después desapareció del lugar como si fuera una bala en el aire. Rompió la barrera del sonido y una onda de choque se escuchó por todos los cielos. Finalmente, este se convirtió en un cometa que atravesó toda una aeronave. No hubo resistencia por parte de la estructura. Es más, gracias a las escamas negras que recubrían a Gabiru, este se hizo completamente inmune a la magia o a sus efectos, siendo capaz de dispersarlos. La carga furiosa de Gabiru no terminó en ese lugar. Como si rebotara en el aire, la trayectoria se desvió en 45 grados y se dirigió hacia otro dirigible, haciéndolo estallar. Y una vez atravesó este, volvió a cursar el rumbo y se dirigió nuevamente a otro avión, destrozando 3 en cuestión de segundos. Los aviones simplemente podían empezar a arder en llamas y a caer hacia el suelo. El humo y el fuego ardía en las escamas de Gabiru, pero estas fueron apaciguadas lentamente. Mirando sus brazos, empieza a evaluarse a sí mismo y se da cuenta de que estaba todo en orden. No había ningún problema. Su cordura aún seguía y su razón también. Apuntando nuevamente su lanza para continuar su carga destructora, un rayo láser lo interrumpe y hace que él quede volando en el cielo. El comandante de la flota tenía un arma secreta para confrontar a Verduora, una especie de láser que haría que las magículas empezaran a desorganizarse, a perder su coherencia anatómica, la cual sería asombrosamente efectivo en monstruos. Este láser de por sí cancela de que la magia pueda ser casteada en un lugar, y en los monstruos altera su naturaleza mágica, debilitándolos sustancialmente según sea la cantidad de poder que exista en sus cuerpos. Y como en este momento Gabiru tenía una cantidad de magia asombrosa, casi igual a la de Rimuru, el rayo láser lo detuvo en su cuerpo. Pero hey, las teorías de los científicos se equivocaron. La cantidad de desorden mágico en su cuerpo no fue tanta como la que estaban esperando. De hecho, sus células estaban estables, simplemente se quedó volando en ese lugar. ¿Qué fue lo que habían planeado los almirantes? No importa lo que tuvieran que hacer, tenían que derrotar a ese monstruo imparable. Según ellos, este era el momento ideal para destruir a Veldora,
¿Qué tan equivocados pudieron haber estado? Simplemente era uno de los guerreros celestiales, reyes celestiales. Y para llevar a cabo esto no les importó activar el rayo pese a que aún se encontraban dentro de la flota. Aún así, aunque no había mucha alteración, eventualmente empezaban a ver de que pequeñas partículas mágicas empezaban a desprenderse del cuerpo de Gabiroth. Aunque la alteración era mínima, existía, y si lo mantenían aprisionado constantemente, eventualmente su vida podría correr peligro. Los cálculos de los pilotos era de que si se mantenía en este estado de éxtasis durante 1 hora, daño sustancial empezaría a corroer su cuerpo, y ese era el plan que había optado la armada a seguir. Curiosamente, también los demás dragoniutos que habían adquirido sus formas de dragón y estaban destruyendo otros dirigibles también fueron atacados por este rayo, pues como vuelvo y te digo, la armada no discriminó entre aliados u enemigos. Los súbditos de Gabiroth, aprisionados por la falta de fuerza, empezaron a caer como moscas hacia el suelo sin la capacidad de poder volar, pero con ellos también un número decente de dirigibles, 17, caían. Una quinta parte de la flota fue destruida por esta imprudencia. El almirante de la flota no podía sentirse más realizado y orgulloso, pues pensaba de que él se quedaría con la gloria de destruir al dragón de la tormenta. Estaba muy entusiasmado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, las demás aeronaves apoyarían al ejército de tierra para deshacerse de Gobota, el más débil de los 4 reyes celestiales. Pero antes de impartir la orden, había alguien a su lado derecho, una mujer que no conocía de nada. Portaba un uniforme militar, un cabello púrpura con una coleta similar a la de una niña inocente, pero que sus instintos le decían que era algo peligroso, algo terrible. Por eso, por un momento se cuestionaba si era amigo o enemigo, si era sirvienta o si era monstruo. Le preguntó: ¿quién eres? Respondió: mi nombre es Última, sirviente del rey demonio Rimuru. Encantado de conocerte. El primordial morado se había colado en la flota principal y ahora estaba delante de su comandante. ¿Qué asuntos la traería en este lugar? Si quieres saber, nos vemos en el siguiente video. Sí, soy un ser malvado, oscuro y perverso. Si quieres conocer la continuación de esta historia, te invito a que te suscribas a mi canal, me sigas en Instagram si eres chévere, porque seguramente lo contaré mañana o pasado mañana. Sin nada más que agregar, esa fue la fuerza del ejército de Rimuru y te deseo una feliz noche. Adiós.